Esto era prácticamente igual, solo que lo hemos mejorado, pero no hemos cambiado nada. La crianza del toro es algo bastante tradicional, que tiene pocas modificaciones, ha evolucionado poco porque en poco se puede evolucionar, y casi es como lo mismo que es ahora. Yo lo que recuerdo, claro, recuerdo de mi abuelo mucho. Mi abuelo fue el que realmente a mí me metió el gusanillo del toro, con el que yo viví mis primeros pasos en este mundillo y con el que realmente afiancé mi afición, porque la afición la tiene desde que nace. Yo siempre cuento que mi abuelo tenía muchos nietos y quizás era yo desde chiquitilla la que más le seguía, también porque era la nieta mayor y ellos me llevaban a todos sitios, en fin, por ese motivo, por el motivo que fuera, pero yo fue con él con el que me hice a esto realmente. Y no hay mucha diferencia. Antiguamente en estas fincas, pues bueno, en todas las fincas, vivía mucha gente, porque no había los medios de comunicación que hay ahora, no había la posibilidad de que la gente que trabaja aquí estuviera yendo y viniendo desde los pueblos todos los días. Ahora eso lo hacemos con mucha facilidad, antes no. Entonces sí que aquí vivían varias familias y yo los he conocido y sé que han nacido aquí incluso. Familias enteras de Vilches, familias como los Montier o como los Olmos, esa gente han vivido aquí y han nacido aquí, algunos de ellos. ¿Y que irían al pueblo de vez en cuando? Iban al pueblo, creo que, a mí me recuerdo que decían que se iba por el pan una vez en semana, luego el pan se guardaba en unas orzas, y se conservaba perfectamente. Después más adelante también recuerdo un tiempo en que ya más adelante venía una furgoneta recogiendo niños para llevarlos a la escuela, a Vilches, de todos los que había aquí en esta finca y en otras fincas de alrededor. Eso también lo recuerdo muy bien, ya hace años de eso también, mucho. Y sí, recuerdo pues que había más gente viviendo y se vivía con muchísima más austeridad, pero todo el mundo en general se vivía con muy pocas necesidades de confort y de eso. Por eso que decimos, comer el pan de toda la semana, eso era lo normal para todo el mundo. Ahora mismo... El pan no era igual, ¿eh? Claro, el pan aguantaba, es que el pan aguantaba. Todavía hay algo de pan de ese, ¿eh? Todavía hay algo, que yo compro todavía pan en Vilches. Sí, pero claro, no es... Aguantaba, pero no como ahora, que queremos que cruja y esté perfecto, recién sacado. Las personas que vivían aquí, pues tenían su huerta para ellos. De hecho, aquí hay una casita que llamamos, luego ahora le llamamos la de los cazadores, porque ahí hubo cazadores luego en la última época, antes de ahora, y a esa casita vivía uno de los vaqueros, y entonces con su familia, y en la parte baja está en un cerro, pero en la parte de abajo hay un pozo de donde recogían el agua. Ahora ese mismo pozo surte de agua a la casita, pero lo hace con una bomba con energía solar, y sube el agua y el agua ya está en la casita, pero antes el agua estaba en el pozo, y al lado del pozo hay un antiguo huerto. Sí es verdad que quedan parte de los muros de piedra, porque claro, al haber siempre ganado, los huertos y todo eso tiene que estar protegidos, si no el ganado te lo... Y ese sí, gallinas, siempre había gallinas. Ovejas recuerdo yo de ver algunas ovejas, porque recuerdo esas recuerdos de niño pequeño, de ver esquilar aquí ovejas. Pues por lo menos 3 familias seguro. 3 familias porque había 3 casas. 3 familias seguro. Y de esas familias, pues los hijos luego algunos se han ido quedando. De hecho, ha habido familias que empezó el padre con mi abuelo y el último, el más joven de los hijos, no el más joven, pero casi, se ha jubilado con nosotros, hace ya bastantes años. Es decir, que han pasado aquí varias generaciones, habiendo nacido y todo aquí. Y como mínimo, pues eso, una en la casita y aquí otras 3 o 4 mínimo. Mira, rentabilidad la misma que ahora, ninguna. Ahora mismo, de siempre, la ganadería de Lidia ha sido algo vocacional, por afición, algo romántico, porque realmente rentable no. No creo que nadie que piense o que haya pensado decir, voy a montar un negocio tiene que ser lucrativo, ¿no? Piense, voy a montar una ganadería de Lidia, eso sería un error, nadie. Ahora, que hay alguna ganadería en España que es rentable y que incluso puede ser hasta bueno, tener ciertos beneficios,
pero puede haber 8 días en España ahora mismo, y somos 800 ganaderos, de lidia hablo siempre. Yo recuerdo, y tengo además escrito de mi abuelo, yo más para atrás no tengo documentación, porque antes de mi abuelo fue el bisabuelo y el tatarabuelo, pero de ellos conozco poco, no tanto, pero de mi abuelo es que tengo manuscritos. Mi abuelo le gustaba escribir, escribía libros, de hecho no publicó ninguno, pero sí que tengo los libros donde hablaba de todo esto, y nunca ha sido rentable, Lo que sí es verdad que estaba considerado de otra forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el mundo de toro ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado en el sentido de que, bueno, pues quizás se le ha ido dando poco a poco más valor al torero, ha ido cogiendo protagonismo cuando antes era el toro, realmente en el festejo, en lo que es la tauromaquia. Y por lo tanto, importante era el toro. Vamos a ver, y debería de ser siempre, porque yo digo siempre, mira, sin torero puede hasta haber algún espectáculo taurino. De hecho, hay espectáculos taurinos que no hay toreros, porque dime encierro, dime cosas de ese tipo. Sin toro no, ¿verdad? No hay ningún espectáculo taurino sin toro. Es que es lo fundamental. Y el resultado de los festejos taurinos, el resultado de las carreras de cada torero, está condicionado absolutamente por los toros que se encuentran, por los toros que torea. Pero el torero ha ido adquiriendo protagonismo en detrimento del toro, entonces por lo tanto en detrimento de los ganaderos. Antes un ganadero pintaba algo en el mundo del toro, ahora no pintamos absolutamente nada, somos el último mono, y ya te digo, no, el toro ha bajado de precio, se ha depreciado mucho porque también es verdad que en el mundo de la ganadería últimamente, en los años estos de la opulencia y todo esto, ha crecido una barbaridad. Hemos llegado a ser 1.500 ganaderos en España, y con casi la mitad se han perdido. Sí, en estos 7 años, 8 años, ha habido un descenso de la cabaña de un 65%, esos son los últimos datos que yo conozco. 65% de la cabaña ya, creo que 14, pero todas ha reducido bastante, o la mayoría hemos reducido la cabaña bastante, sí. Sí, porque simple y llanamente porque los festejos taurinos se han reducido en un 70%, entonces... pero que estos últimos años ha crecido mucho, ha aparecido muchas ganaderías nuevas, donde ya pues ese sabor rancio de la tradicional, de los que hemos visto criar esto y lo hemos seguido haciendo como lo hemos visto siempre, pues ha cambiado mucho. Y entonces yo pienso que hemos perdido mucho protagonismo y hemos perdido la importancia que creo que debe tener el toro. Y por eso pues el toro se cría un toro a modo y manera de los gustos de los toreros. Dicen que es que el toreo de hoy día necesita ese toro. Yo creo que eso es un círculo vicioso. Vamos a ver, si tú le das ese toro, hacen ese toreo; si le das otro toro, hacen otro toreo, y la gente ve lo que le ofrece, el espectador ve lo que le ofrece. Entonces se está perdiendo, que es para mí lo triste, porque oye, cada uno, no sé, cada estilo, cada forma de ver esto es válida, y solamente pues va en los gustos del público, en cada uno de ellos, pero hay algo, me parece tristísimo, que es que se están perdiendo un material genético, una riqueza genética enorme. Se están perdiendo encastes a montones, precisamente porque son encastes, esto está muy hablado y ya muy dicho, pero es así, es una realidad. Encastes que no son del gusto de los toreros, de los figuras, digamos, porque luego hay toreros, afortunadamente, que lo torean todo y lo entienden muy bien, pero en general las grandes figuras, los que llenan las plazas, los que tiran de las ferias, todo eso, no quieren más que un solo encaste, y los otros se están perdiendo y están yendo al matadero ganaderías enteras, pero ganaderías emblemáticas, ganaderías que tienen una riqueza genética que se está perdiendo y no se va a recuperar. Sí. Todo el toro es una raza, bovino de lidia, pero dentro de esa raza hay como subrazas, nosotros le llamamos encastes, que pues son toros con orígenes, muchos de ellos muy diferentes, que se pierden en mucho tiempo atrás. Otros a lo mejor no tanto, no se diferencia, no sea que su raíz se junta antes, pero se ha ido seleccionando de manera diferente y se han conseguido pues toros con distintas características morfológicas y de comportamiento.
Yo pongo el ejemplo, aunque no es al 100% válido, pero para quien no lo entienda puede servirle, del caballo. Caballo andaluz, árabe, inglés son distintos de comportamiento, de eso se utilizan para distintas cosas, etcétera. Pues el toro, hay toros distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tipo de toro que, bueno, que no quiero, esto es una opinión personal absolutamente, claro, pero me da la sensación de que es un toro que te permite estar más tranquilo, más relajado y hacer un toreo más de estética y que de poder, que de lidiar, que de eso, de saber, de entender al toro en su condición particular. Entonces, esos encastes que digo más complicados para el torero, pues son los que no se están lidiando, y al no lidiarse, pues el ganadero, muchos de ellos pues se han cansado ya, o no han podido resistirlo económicamente o del tipo que sea, de la forma que sea, que lo están llevando al matadero y se están perdiendo, ya te digo, su raza de toros que ya no se van a recuperar. Hay un pequeño intento de eso, hay un centro en Talavera de la Reina. Es como un banco genético, pero a ver, yo, hombre, pienso que todo es bueno y algo es algo, ¿no? Algo es algo, pero intentar recuperar con un poquito de material genético allí, de almacenar material genético, me refiero, pues lo que hay son embriones y pajuelas de semen, de algunos toros. Es como decir, tenemos, pues yo qué sé, para volver a tener esa especie es muy difícil, porque ¿con qué continúa? ¿Me explico? Para esa especie no, para ese encaste. Es difícil. Yo pienso que hay encastes que se han perdido y que no se van a recuperar. Y entonces la variedad genética acaba en el toro, acaba la variedad esa, que era magnífica porque era tremenda, además única en el mundo. Y nos la estamos cargando, lo estamos liquidando. Dicen mucho, están diciendo, a lo mejor porque queremos animarnos, pero que se está equilibrando la oferta con la demanda, porque ya, como he comentado antes, ha bajado los festejos taurinos, han bajado muchísimo. Lo primero quería decir que porque hay gente que le dice esto y dice, hombre, pues yo no veo que se hayan bajado tanto las corridas, claro. Las corridas de toros, ahora estamos pensando en Madrid, pensando en Sevilla, pensando en Bilbao, en las plazas grandes, han bajado también, bastante, pero no tanto. Las que han bajado fundamentalmente son las plazas de segunda y tercera, festejos más populares, no festejos populares de calle y de todo eso al revés, eso ha crecido. Me refiero a corridas o novilladas que se daban en plazas de tercera o incluso portátiles de tercera y de segunda, que es la base del mundo del toro, porque plazas de primera hay 12 en España, o 10 creo que quedan ahora. Entonces, eso. ¿Por qué ha descendido eso? Pues mira, te lo voy a decir. Por muchos motivos. No ayuda nada toda esa ola que tenemos antitaurina, de ahora que se ha puesto de moda, de ir en contra de esto, que parece que no hay otra cosa en el mundo que arreglar más que esto. Pero también a nivel político tampoco nos ayudan nada, en general nada, más bien o no nos ayudan, que ese es el mejor de los casos, o nos machacan. Hay partidos políticos y tal, que ya sabemos todo el mundo, que están en contra, porque lo mismo de antes, si no tienen nada que arreglar en sus pueblos, pero lo primero que hacen es prohibir los toros. Y luego, sobre esto, fundamentalmente, vamos a decir lo más importante. A ver, estos últimos años de la opulencia, se ha sostenido el mundo taurino de las plazas pequeñas, la base del mundo taurino, se ha sostenido en las subvenciones de los ayuntamientos. Quiero decir, los festejos no han sido rentables por sí mismos, y se han dado porque los ayuntamientos, pues por el tema de la obra y tal, tenían dinero y han estado dando subvenciones bastante buenas. Con eso se han mantenido los festejos. Tú ibas a la plaza y las plazas no estaban llenas. Creo que eso ha sido un error tremendo que hemos cometido el mundo del toro, porque ha sido un negocio ficticio. Claro, ¿qué ha pasado? Con la crisis los ayuntamientos se han quedado sin dinero, entre que políticamente tampoco estamos muy bien vistos y muchos no nos quieren ni ver, y si encima no tienen dinero, pues
esas subvenciones se han recortado, pero un disparate, hasta desaparecer en muchos pueblos. Y claro, ahora llega a ver, los empresarios taurinos son empresarios, están ahí para ganar dinero, claro, no son ONG, pero muchos de ellos funcionan casi como ONG, hablo de los pequeños y medianos, ¿eh? Casi, porque los hombres no pierden, pero ganan muy poco, o casi nada, o algunas veces hasta pierden, ganan muy poco, pero el esfuerzo y todo eso, ahí van medio viviendo solamente, ¿eh? Entonces, eso reconozco que tiene su mérito, y que montar un festejo es carísimo, entre seguridad social, hay unos reglamentos muy estrictos a la hora de montar un festejo. Es obligatorio un número de empleados en el festejo. ¿Por qué digo eso? Porque las cuadrillas tienen que hay tres banderilleros, 2 picadores, el mozo de espada, la ayuda del mozo de espada, el del que conduce la furgoneta, el apoderado, la no sé cuánto. Aunque sea una novilla sin picadores, donde no hay ni una gorda, el que no gana casi nunca es el torero, me refiero a los chicos. Entonces, pero solamente el montarlo, los costes que tiene eso para el empresario es carísimo. Entonces, si no hay una subvención del ayuntamiento, pues no dan festejos. Si no dan festejos, ¿dónde se venden los toros? Lo damos por hecho, pero es verdad, esa es una cosa fundamental. De hecho, el toro no se puede criar de otra manera, ¿eh? Entonces, y también, de hecho también, si no existieran los espectáculos taurinos, no existiría el toro. O sea, el toro desaparece, el toro se queda un poco de material genético guardado en un banco de estos, y alguna pareja en un zoológico a lo mejor, y punto, porque ¿quién va a criar toros si no lo podemos llevar a las plazas? Para carne sería absurdo, porque no tiene un rendimiento para nada. Y el toro sí que necesita este ecosistema, el toro sí necesita una extensión. Yo he escuchado toda mi vida en mi casa que una cabeza por hectárea, ¿eh? Cuando el ganado de manso de carne y tal es muchísimo más. Quiero decir, y eso conserva la dehesa, por eso, porque la extensividad es muy baja. Por hectárea, porque la carga ganadera de una oveja por hectárea está en 2, máximo 3. La oveja. Pero, es decir, que un toro por hectárea es razonable. No digo lo que es, sino lo que está indicado. Sí, la carga que se debe de tener. Eso, exactamente. Quiero decir que es muy respetuosa con el medio ambiente, la forma de criar de este animal. Totalmente. De hecho, es sostenible, totalmente sostenible. Un año que llueve normal, un año climatológico normal, da perfectamente para criar a este ganado. La dehesa, cuando acaba el pasto del verano empieza la bellota, cuando acaba la bellota empieza ya el pasto el fresco, después viene el pasto de primavera, que es un ciclo cerrado. Es un ciclo que se cierra. Es un ciclo cerrado. Es decir, aquí no hace falta abonar, porque el propio excremento del toro abona. Es eso, es un círculo que se cierra y que permanece. Desde el punto de vista ecológico es un ciclo cerrado perfecto. Perfecto. Convive perfectamente con cualquier especie, aunque tenemos un problema con la tuberculosis, pero con otros ungulados, como son con el ciervo y con todo eso, estamos teniendo ese problema. Pero no porque no haya... se ¿Puede convivir con el cerdo ibérico en extensivo? Sí, lo que pasa es que puede. Lo que ocurre es la bellota, que es lo que sobre todo aprovecha el cerdo. Por supuesto. Yo digo que la bellota es una de las proteínas vegetales mejores que existen, incluso para el humano. ¿Tú no has comido bellota? Porque yo sí. Es buenísimo eso. De hecho, ya te he dicho antes, cuando los pastos de verano, que es lo que hay, están acabando, los años buenos me refiero, empieza a caer la bellota y empieza a alimentarse el ganado de bellota. Además, del pasto lo que queda ya es casi, bueno, pues lo que es paja, que sirve de forraje, de lo que es nada más que lo que hace la celulosa, lo que es, y empieza a comer proteínas de la bellota, hasta que aparece ya el pasto fresco, que empieza a aportar ya otros nutrientes, pero con la bellota, bueno, pues es magnífica para el toro, magnífica. ¿Cuántos tienes aquí?
Pues en cabeza habrá unas 300, un poco menos, por ahí. 300, yo tengo... ¿Dividido de qué manera? ¿Cuántas madres? Madres alrededor de 100, un poquillo menos ahora mismo, de 100, porque había un de vieja y tal, y los productos de eso. Entonces tú vas contando 100 madres, luego sementales, pues ahora mismo tengo uno más, que aprobamos el sábado, que está ahí. Tengo 7 ahora mismo, 7 sementales, que son muchos sementales para 100 madres, pero me gusta diversificar mucho, abrir mucho. Y luego pues tenemos la camada que ha nacido este año, que son 90 y tantas vacas y algunas un poquillo viejas, creo que tenemos unos 60 y tantos, 70, becerro y becerra, sí, sobre 70. Después tenemos, esos son los que han nacido este año, luego la camada de añojos y añojas, que es más o menos igual, la de herales y heralas, que ya está para empezar a salir, porque ya esos son novillos sin picadores, y heralas que hemos tentado y que ahora ya pues van al matadero o a los festejos populares, que más bien van a los festejos populares y de ahí al matadero. Y luego ya pues hay algo, pero mucho más reducido, de mayor edad, que ya son machos, ya me refiero a productos, no a las madres, sino a los productos, ya utreros y cuatreños, ya toros, novillos, toros y toros. Pues la ganadería realmente es una persona fija. Lo que ocurre, la ganadería de lidia, el día a día es muy tranquilo. Realmente el toro no es un animal al que necesite muchos cuidados a diario, necesita vigilancia. Ver que no ha pasado nada, ver que no se ha echado una malla abajo y se han juntado los que no se deben juntar, que no hay un herido, que no... Ahora, después hay días en el año que aquí necesito yo... Aquí nos hemos juntado hasta 60 personas para hacer un herradero, porque son faenas que piden necesitan mucha gente. Un saneamiento, pues un saneamiento que lo hemos tenido la semana pasada, hay que encerrar toda la ganadería y pasarla por el vacunadero para sacarle sangre, y eso necesita, pues hemos estado 6 caballos metiendo ganado y aquí otros 3 o 4. Eso lo que ocurre es que el toro atrae a mucha gente. Hay afición al toro a todos los niveles. El aficionado al toro no es solo el que le gusta torear, que es el torero, o el que le gusta criarlo, que es el ganadero, es el que le gusta manejarlo, el mayoral, el vaquero, el corralero de una plaza, el mulillero, toda esa gente que está alrededor del toro, que estamos, todos somos por afición. Y estamos deseando tener algún contacto con el toro. Entonces es facilísimo encontrar gente que te ayuda, pero además desinteresadamente, a todas esas faenas. Yo aquí junto 8 o 10 personas, siempre que tengo una faena de esas, que vienen, pero además encantados, y que si no los llamo se enfadan. Y vienen a ayudarnos, pero desinteresadamente, como te digo. Que realmente así trabajando, no hay tanta gente. Luego, claro, en el hotel ya sí mucha más gente, pero... Vender toros, hay que vender, por lo tanto los festejos taurinos tienen que ir para arriba. Si no, no tiene sentido criar toros. Si no se torean, no sirven para otra cosa. ¿Cómo hay que hacer eso? Pues a lo mejor es lo que tú decías antes, es un reto más cultural o más de... Yo creo, siempre digo que no hemos evolucionado, que nos hemos quedado muy enquilosados, el mundo del toro no va con los tiempos en cuanto a venderse, a saber venderse, no sabemos vender para nada. Seguimos anunciando una corrida de toros como hace 100 años con un cartel pegado a una pared. No se hace nada. Cuando se hace, ha habido algún intento de algún spot publicitario, algún torero que ha hecho o algo de eso y lo han puesto verde encima, porque no, ya digo, no hemos evolucionado. ¿Y tú no crees que el hecho, esa vinculación que hay después del torero famoso, vinculado a la farándula, es una imagen muy casposa para la gente joven? Si es que no, es que si es que el torero no es así, si es que el torero no es así, si es que los toreros son gente joven. Vamos a ver, que hoy día son pues como son la gente joven. Eso es una idea. Pero es una imagen que se está Es una imagen, pero es errónea, no es así. Y el ganadero nos ponen todos que somos todos unos señoritos, y eso no es así, que eso pasó a la historia hace mucho, que a lo mejor queda alguno por ahí, no digo, pero y los toreros, vamos, que
que tú no veas un torero ahí aislado del mundo, son gente joven y gente que... Pero no nos vendemos bien, esa imagen que tú dices, sí es cierto que tiene la gente esa idea, y es por culpa nuestra, porque no sabemos, o no nos ha interesado, es que es eso también, no nos ha interesado divulgarnos y hacernos... a mí ha habido gente todavía, mira, te voy a decir una cosa, en el mundo ya de la ganadería, en el que más me atañe a mí, no hace mucho, me hicieron una entrevista en Burladero, en una página de internet, en una portal taurino, y me hicieron esta pregunta. Le voy a leer el comentario de uno de los ganaderos, de un compañero suyo, un ganadero, no voy a decir el nombre, que dijo esto. Dígame usted qué opina sobre este comentario que hizo. Y el comentario era: el día que yo vea entrar un turista en mi ganadería me sentiré como una prostituta. Eso dijo un ganadero. Yo le dije, qué horror. Digo, así nos luce el pelo. Ese fue mi comentario. Pero eso ha pasado. Pero ya realmente eso está cambiando, aunque todavía queda alguien así. Y eso es lo que tenemos que hacer que desaparezca. No hablo solo de la que es la ganadería, de abrirla a la gente, que sí, sino todo el mundo del toro. Es que utilizar medios de promoción, de difusión nuevos, venderlo, en una palabra. Es que viene, se hace un concierto y no se vende solo. Un concierto se anuncia y se vende totalmente, un concierto de música del que sea, pues es un espectáculo al fin y al cabo. Pues, y tenemos que hacerle, no sé, hacer que sea más atractivo para la gente joven. No sé si tendrá que evolucionar la propia tauromaquia. Esto ya me estoy metiendo en profundidades enormes. A lo mejor, a mí esto me cuesta más trabajo asumirlo, lo otro lo asumo inmediatamente. O sea, a mí no me importaría nada como aficionada, que un torero fuera con una mesa que pusiera Coca-Cola. Si aquello sirve para promocionarlo, para abaratar costes, para que la entrada sea más barata, para que vaya más gente, eso no me importaría. Las plazas de toro no hay publicidad. Nada, no hay nada. Pero sí es que somos talibanes. A mí me lo han dicho más de una vez y he tenido que decir, sí, tienes razón. Sí, es que hacen un spot publicitario y los ponen verdes. A quien lo haga, todavía. Parece que eso se está moviendo un poco, parece. Pero todavía estamos como muy así, muy eso. Luego la pureza del toro, si es que una cosa no quita la otra. La pureza del toro, para mí la pureza del toro está en la arena, un toro y un torero. Pero a lo mejor hay que dar un paso más, y a mí esto me da horror pensarlo, pero reconozco que a lo mejor va por ahí los tiros, que la tauromaquia evolucione, que cambie, que lo que pasa es que el toro sí es el mismo, se está creando un toro diferente, sí es verdad, pero en fin, al fin y al cabo es un toro. Entonces todo esto del animalismo que hay ahora para mí muy mal entendido, pero sí, pero eso existe. Tú ponte al pueblo, es que ha sido un festejo de siempre, de lo más popular. Es un festejo donde, o sea, un espectáculo donde hay entradas desde muy caras a muy baratas. Tú puedes tener una entrada no sé, en Madrid puedes ver toros ahora mismo por 6 o 7 euros, o por 5 euros. Una corrida de toros, Quiero decir que no es que en absoluto es así, pero sí es verdad que se asocia con eso. Y en eso mucha culpa la tenemos nosotros. Es que pues digo, esa imagen que se tiene. Luego pasa una cosa, hay falta de difusión, falta de conocimiento. Yo me doy cuenta que mucho que hay de eso de animalismo es basado en la ignorancia absoluta, absoluta. Yo aquí, entrando en el mundo del turismo, de la gente, pues una de mis principales digamos dedicaciones aquí es intentar acercar a la gente al toro, al toro, pero al toro enfocado hacia la tauromaquia, no el toro de Heidi en la dehesa, solo, no, que la gente entienda para qué se cría el toro y por qué y todo. Entonces te das cuenta que la ignorancia es tremenda, o sea, y todos esos conceptos de animalismo y todo eso están basados en ideas absolutamente erróneas. Por ejemplo, tú le preguntas a la gente, ustedes saben que un toro solo se puede torear una vez, ¿verdad?
hasta gente que va a las plazas de toros, no lo saben. Y acto seguido yo pregunto, ¿por qué creen que se mata el toro? Usted piensa, lo asocia con un caballo, que lo puedo entrenar, y lo llevo una y otra vez a un concurso hípico, ¿no? Y además, cuanto más lo llevo, más lo tengo entrenado y mejor funciona, mejor es. Todo lo contrario, un toro, cuando pasa un tiempo que lo estás toreando, ha aprendido y ya no se puede torear, ya solo sirve para comer su carne, por eso se mata. Por ejemplo, eso es una base, cosas tan básicas como esas, porque yo sé, hay muchos de estos antitaurinos malintencionados que saben todo, pero la inmensa mayoría de la gente ingenuamente no lo entiende porque no conoce las cosas básicas. Eso es hipocresía, porque oiga usted, no es el toro sin muerte, ¿no? Es el toro sin muerte delante de usted. ¿Usted ya no le importa? Sí, delante de usted. Sí, pasa a la puerta de los chiqueros y allí hacen así y lo apuntillan. Sí, pero no hay tortura, me explico. ¿Cómo que no hay tortura? No hay Lo tortura. matan igual. No, igual no puede ser. Es decir, antes de la muerte del toro, en una corrida de toros, eso hay que asumirlo, porque eso es así. Es decir, evidentemente hay un proceso de tortura al animal, cuando se le ponen las banderillas, cuando se le pica. Pero eso no es tortura, no es tortura. Por eso, a eso es a lo que me refiero. Vamos a ver, la autonomaquia es un arte muy denso, con muchísimo bagaje, con mucho, no sé cómo decirte, no se entiende así en un momento, no es fácil entender el por qué todo lo que se hace en una lidia, en un proceso de lidia, eso no se hace porque sí. ¿Por qué se ponen banderillas? ¿Por qué se pica un toro? Para quitarle fuerza, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que se pica para quitarle fuerza, porque se produce... Eso es lo que estamos... tú acabas de decir la frase, siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho. Pues no es por quitarle fuerza, es por ahormarle la embestida. Y ahora me dice, bueno, eso es lo mismo, ahormarle la embestida. ¿Qué pasa? Dice, eso es lo mismo, pues claro, por quitarle fuerza. No, señor, es que el toreo, para poder hacer lo que es el arte del toreo, se necesita que el toro tenga un ritmo, digamos, un ritmo. Y con la energía con la que sale a la plaza es imposible, primero. Segundo, es donde demuestra realmente su bravura. De hecho, en un tentadero, que un tentadero es una prueba de selección que se le hace a una vaca o a un novillo para ver si sirve para padre o madre, es decir, lo más riguroso que se le hace a lo que yo estoy diciendo que hicimos el sábado con esos novillos que hay ahí, por ejemplo, y lo primero y fundamental que se hace es picarlos. ¿Y yo para qué quiero quitarle la fuerza a un novillo? ¿Yo le quiero quitar la fuerza a un novillo para ver si es semental, para ver si me sirve de semental? No, señor. Yo quiero ver si es bravo realmente. Eso. Pero claro, eso entiendo que desde fuera, cuando tú llegas a una plaza, compras la entrada y te sientas allí y nadie te ha enseñado nada ni conoces nada, es difícil de entender. Tú lo que estás viendo allí es que le hacen una herida. También es verdad, y vamos a echarnos la culpa, que se hacen muchas veces cosas muy mal hechas por los propios taurinos, muy mal hechas. Y por ejemplo, la suerte de vara para mí, a mí me parece horrorosa ahora mismo en muchas ocasiones, porque no se luce al toro. Ahora mismo te vas a México o te vas a Francia y el toro aquí se pica una vez entra el caballo o en la plaza de primera 2, punto. Allí hasta 4, 5, 3, ¿pero qué hacen? El toro en medio de la plaza y mucho más medido, el castigo. Al final el toro se ahorma igual, pero se luce la bravura del toro, que es precisamente la característica fundamental que tiene el toro. Y lo que de verdad te emociona y lo que de verdad te hace que esta especie sea distinta totalmente a todo lo demás, la bravura. Y donde se ve fundamentalmente en el caballo. Y lo digo, y se entiende fácilmente sin ser taurino, ni aficionado a esto. Efectivamente le hace daño. El daño, vamos a ponerlo entre comillas, pues sí, se hace una herida y hay terminaciones nerviosas. El dolor y el sufrimiento, ya esos conceptos, la cosa es muy distinta, pero vamos a... ¿Qué pasa? El toro va a un sitio donde le van a hacer daño y vuelve y se crece ante el castigo. Eso es bravura, es lo primero. Y además de eso, si se hace bien como se debe de hacer,
como se debe de hacer, el toro ahuma la embestida y permite el toreo. Y luego, ¿qué pasa? Tiene un tiempo que consume su cualidad y por lo que el toro se cría y se vende, que es por la bravura. Consume su bravura en el sentido de que ya se orienta y aprende que detrás de una muleta ya no hay nada y que el torero está en otro sitio. Entonces, ya lo estoy diciendo para quien no conoce esto ni es aficionado, ¿no? En ese momento se ha agotado su característica de poder ser toreado, y ya ¿para qué sirve? Para comértelo. Pues bueno, pues vamos a matarlo, hay que matarlo para comérnoslo. Que es preferible matarlo sin que lo vea nadie, o preferible que muera de tú a tú, de frente a un torero que también puede morir, ¿eh? Ahora, claro, ¿qué pasa? Que nos gusta, que nos gustaría, pues que cayera de un espadazo y patas arriba. Que no nos gusta a ninguno ver que le pinchan 20 veces porque el torero falla y tarda en morir y todo eso no nos gusta a ninguno, ¿eh? Pero yo lo que digo es que ¿qué animal muere con más dignidad, con más honor que un toro bravo? En una matadero donde entran y le ponen aquí pin, o una pistola pin, o aquí, que es lo que hacen, metido por una manga allí y todo berreando y todo oliendo la sangre y todo, que lo de la tortura habría que ver. Que eso que hacen, como yo viera un antitaurino de esos comiéndose un trozo de foie, es que me lo cogía del pescuezo y me lo llevaba a que viera una granja de ocas, ¿eh? Si me da tiempo que piense, a lo mejor se me ocurren cosas, pero se me ocurre decirte una cosa: información, conocimiento, conocerlo. Yo te he dicho desde el primer momento que creo que el error, o no el error, donde está el problema realmente es en el desconocimiento que existe de lo que es realmente el toro, ¿eh? De lo que es realmente el toro y la tauromaquia. Eso, pero hay que explicarlo. Pues claro, por eso te digo. Y permanentemente, en museos, en espacios, en acciones culturales, hay que explicarlo. Sí, hay que explicarlo. Yo, desde luego, lo que yo estoy convencida de eso, y por eso yo me pego la paliza de cada día que la gente sale al campo aquí. Yo me voy con la gente y estoy hablando con ellos desde que salgo hasta que entro, que a lo mejor son 3 horas, y voy explicándoles desde lo que es la crianza, el por qué, porque todo lo que puedo. Monto aquí tertulia de quien me quiera oír y quien quiera participar. Hay gente que es aficionada, que viene, que tiene su eso, otro viene pues a lo mejor con familia, y entre esa familia pues uno sí es aficionado, otros no, hablamos tal, o sea, pero claro, cada uno pienso que eso sería la labor a ver, sustituir a lo que pasaba antes y que no existía esto y que pasa ahora, que sí existe. ¿Cuál es la diferencia? Pues que desde pequeños nuestros padres, nuestros abuelos nos han ido llevando a lo que es a la plaza de toros, nos han ido hablando poquito a poco esa labor que lo hacían sin darse ni cuenta. Pues eso mismo, sustituir eso pues con medios ahora más modernos, más actuales, y a los primeros que hay que enfocarse hacia los niños, evidentemente, es el futuro, pero que lo primero que hay que convencer es a los padres, ¿no? Entonces, a los que hay que informar es a los padres para que a su vez ellos informen a los niños, que nos estamos enfocando mucho a la gente joven, pero también hay que enfocarse a la gente. Pero hay una cosa que es la que a mí de verdad me preocupa, fíjate, ¿sabes cuál es? La que de verdad me preocupa, porque lo veo casi imposible de poder vencer, es la influencia exterior, la globalización esta famosa, que una persona joven, ya no hace falta que sea niño, hoy día tiene una influencia exterior. Cuando hablo exterior hablo del mundo, enorme, que le cuesta mucho entender esto. Esto va muy ligado a nuestras raíces más digamos, más profundas. Y comprendo que no es fácil de entender, no es algo fácil de entender, no es un tío corriendo detrás de una pelota, que eso lo entiende cualquiera. Esto es más difícil de entender, yo también lo sé, soy consciente de eso, y como esto junta las dos cosas, tiene que ser algo que desde fuera todavía es más difícil de entender, por lo tanto la influencia exterior todavía va a ser más contraria a esto, ¿no? Más contraria.
que gente de fuera luego lo conoce y se aficiona, pero bueno, a nivel de tener pasión por esto, sí, pero no lo conocen. ¿Cómo lo van a conocer? Esto es difícil de conocer hasta para nosotros. Entonces, eso es lo que más miedo me da. Información, entonces, cómo que se conozca, pero a nivel, no, a todos los niveles, que se conozca lo que es la cría del toro y la tauromaquia, que se sepa lo que es eso, porque hay gente joven que estoy segura que no sabe, que no lo conoce. La gente mayor sí lo conoce. En esta comarca la gente ha vivido con esto de toda la vida y conoce lo que es la tauromaquia, le guste o no le guste, pero ya la gente joven no, porque no eso, lo que teníamos antes, eso de esa transmisión de padre a hijo, de abuelos a nietos y tal, pues eso hoy día ya no se da prácticamente. Y quizás esa gente joven a la que habría que informar. ¿Y cómo se informa? ¿Cómo se informa? Pues por medios teóricos y prácticos. ¿Cómo? ¿Por qué, por ejemplo, y organizar festejos? Que la gente conozca lo que es eso, que sepa. Por ejemplo, a ver, estoy improvisando porque no tenía ni idea. Ni idea de que me iba a preguntar esto. ¿Qué se me ocurre a mí? Si a mí me dijera, ahora venga, a ver, ¿hay dinero para promocionar la fiesta? ¿Qué haría? Me vuelvo loca, ya no duermo aquí en una semana, pensando a ver qué pues, se podría hacer, porque hay tanto que hacer. Pero todo lo que fuera sería, yo lo enfocaría a eso, a informar, a que se entendiera lo que es realmente esto, la tauromaquia. Porque si se entiende, se puede llegar a querer, a eso, a emocionarte con esto y a cancharte con esto, que sería lo que lo va a llevar a que no desaparezca, claro. ¿Y cómo se informa? Porque la visita a la ganadería sí es una manera, pero es excesivamente turística. Pero eso no te engancha a la tauromaquia, no te engancha. Habría que entender más lo que es la tauromaquia en sí, lo que es el concepto del toro como animal bravo, lo que posibilita la creación de un arte efímero, que es el toreo, y que emociona y que, bueno, como cualquier otro arte. ¿Eso cómo lo haces ver? Yo creo que explicándolo y enseñándolo. Lo primero, hay que hacer aficionado, porque si no, no hay mercado. Si todas las ganaderías nos ponemos a hacer turismo, no hay mercado para eso. Porque, a ver, lo que tenemos que hacer es atraer a la gente hacia el mundo del toro. Primero, me explico. Que si no, la gente ve una ganadería un día y si no es aficionado, pues no le dice nada o no vuelve o no, me explico. Entonces, yo creo que es fundamental, lo fundamental es la corrida de toros, es la fiesta. Incluido para el turismo, incluido para la actividad turística. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo aquí he hecho cosas como tener gente alojada aquí, que me he dado yo cuenta que de verdad se han llenado de esto, llenarse. Y que sé que luego que no se van a ir, sino que se han ido a las plazas, por ahí. Ha sido hacerles ver, porque ha coincidido desde luego, pero cómo hemos apartado, cómo hemos encerrado, cómo hemos embarcado una novillada y no hemos ido a verla lidiar, por ejemplo, a Navas de San Juan. A las 6 de la mañana estábamos embarcando ahí una novillada picada, como una corrida de toro igual de grande, amaneciendo, que es una preciosidad todo eso, pero viendo lo que es todo eso. Han estado aquí varios días, han estado viendo, le hemos estado contando cómo se cría, cómo se hace, qué se hace, y luego hemos ido allí y lo han visto el fin de todo. Lo ha visto allí la gente. Y luego lo hemos vuelto aquí y hemos tenido una tertulia por la noche de qué les ha parecido, de qué no les ha parecido, de que era gente que ya tenía cierta afición, pero entonces eso es porque el toro en el campo, eso le gusta a todo el mundo. El toro en el campo le gusta, pero no, ya el toro en la plaza ya no tanto. Eso me lo dice a mí muchísima gente aquí, de los clientes que vienen.
A mí, porque siempre le pregunto, ¿son ustedes aficionados? A mí sí, a mí el toro me gusta, a mí el toro en el campo me gusta mucho, ya en la plaza, eso, mucha gente, mucha gente. Por lo tanto, ¿dónde está el fallo? Para que esto se subsista, porque insisto, como se acaban las corridas de toros, los festejos taurinos, se acaba la ganadería, eso está claro. Entonces, lo que tenemos que aficionarlos es que llevarlos a las plazas. ¿Cómo se llevan a las plazas a la gente? Ese es el problema. Pues mejor eliminando cosas como lo del toro este que lancean ahí en este pueblo de Castilla. Pero si eso... Queda una imagen terrible, terrible del mundo Sin taurino. embargo, hay una afición a ese tipo de cosas, hombre, concretamente a eso, pues al toro de la Vega ese. Eso hace mucho daño ese toro. Pero los festejos populares, eso de los toros en la calle y todas esas cosas, en Levante, en Cataluña y todo eso, eso es lo que más... Como son baratos. Mira, ahora mismo incluso aquí, en los pueblos de aquí, quiere más la gente los festejos esos populares. Sí, sí, el encierro. El encierro y todo eso, más que la corrida. ¿Por qué? Porque son gratis. Porque son gratis. Sí, pero una cosa es el encierro y otra cosa es lo que hacen. A ver, eso del toro de la Vega, a mí me parece un error. Que eso porque, vamos a ver, no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo pienso que no tiene nada que ver. Nada que ver. Sin embargo, se está convirtiendo en un icono muy negativo para el mundo taurino. Pero eso es precisamente lo que hay que hacer. Por eso te digo que lo que hay que hacer entender a la gente es la tauromaquia, es lo que hay que hacerle entender. Que lo bonito de la cría del toro eso es muy fácil, de que le guste a la gente. Eso es a todo el mundo le gusta. Pero la tauromaquia es lo que hay que hacer comprender, es lo que hay que hacer llegar, y esa es la verdadera, bueno, no el verdadero, sino el fin de todo esto, que es un acto cultural, sí, pero entero, completo, y el final es ese, ¿eh? El final es ese. Y ese es el más ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Llevando a la gente a la plaza, pero la gente informada, sabiendo lo que está pasando allí. No entiendo por qué la gente no está metida en el campo, porque es nuestro medio natural. Es que eso, me refiero a metida en el campo, viviendo del campo y trabajando en el campo y de esa manera y sosteniéndolo, pero de esa manera, no cargándose el campo, reventando. Y entonces el toro es una cosa más que es sostenible, totalmente sostenible a nivel ecológico, pero fíjate tú hasta qué punto llega esa ideología ahora que tenemos tan en contra, que no nos quieren, te cuesta una barbaridad. Vamos a ver, te cuesta una barbaridad, no tienes que falsearlo casi todo para que nos puedan, nos califiquen o nos certifiquen de ecológica la carne que criamos nosotros. Criamos, además de bravura, que es lo fundamental, criamos carne de dos tipos. Una no tan buena, que es la lidiada, es decir, los toros que se lidian en la plaza, después van al matadero, al desolladero, se comen y muy buena. Pero hay otra excepcional, que es la de desecho de tienta. Quiero decir, lo que se torea aquí, se tienta para ver, se le hace la prueba de selección, y luego va al matadero, pues a lo mejor con 2 años, después de bastante, no directamente desde el tentadero, sino a lo mejor se tiene aquí unos cuantos meses más y luego al final de temporada aprovechar los pastos y tal, y luego va. Esa es una carne excepcional, que ha comido bellota y pasto, que no se le ponen medicamentos, que no se le pone nada. Bueno, pues no nos la certifican de ecológico porque la tentamos por el tentadero. Sí, no me ponga esa cara, eso es así. Así. Los ganaderos de lidia que han conseguido certificar la carne de ecológico es porque tienen 2 explotaciones y en una tienen los que dicen que no tientan. Porque es un manejo cruento. Hasta ese punto estamos mal considerados. Hasta en el manejo. Que no es tan ecológico, ¿sabes? Que la imagen que tenemos hasta hay que empezar hasta por ahí. O sea, es que no sé cómo explicarme. Yo sé que no es fácil entender todo esto. No, yo sí lo entiendo perfectamente. Hay que entender lo que es la bravura, que es la base de todo esto, empieza en el campo. Y eso condiciona un manejo y una manera de tratar a ese animal. ¿Me explico?
que no es maltrato, que es eso, precisamente esa bravura hace que necesitemos hacer ciertas cosas con el animal, como un tentadero, donde lo primero que he dicho antes, lo primero que se hace en un tentadero es picar. No se pone banderillas porque no es necesario, pero si fuera necesario también se haría. Entonces, si eso ya, por ese motivo ya ni siquiera nos quieren certificar la carne de ecológico, que puedo asegurar que carne más sana que esa poca va a haber, porque en las ganaderías de ecológico de carne lo que hacen es comprar pienso que esté certificado de ecológico, que le dan el certificado si no existen vegetales o cereales o materias primas. Y a veces tiene tabulación intensiva. Y ya está. Entonces, eso sí es ecológico, pero nosotros no, porque tentamos. Fíjate a dónde hay que hacer la labor, pues para hacer entender, y el proceso empieza aquí y acaba en la plaza, sin duda. Por eso creo que donde hay que hacer... Yo fíjate que estoy tirando piedras para otro tejado, pero al fin y al cabo es el mismo, Estoy diciéndote que yo apoyaría a la fiesta, a lo que son los festejos taurinos. Más que a la... Porque si eso funciona, funcionamos todos, Eso es lo que yo haría. Y si eso lo pudiéramos rodear de algo totalmente distinto a lo que se ha hecho hoy día, que ahora ya no contamos con el abuelo y el padre que al niño le explica lo que está viendo ahí. La transmisión cultural se ha hecho de los viejos. Eso ya no existe, por lo tanto, al que va a la plaza hay que hacerle conocer eso, hacérselo conocer como nos lo hacían a nosotros nuestros abuelos. Esa parte es la que ahora falla. También, pues esa es la que tendríamos que cubrir, a lo mejor. ¿Cómo? No lo sé. Con museos, yo es que no soy muy aficionada a los museos porque es algo poco... Es bastante estático. No, y sobre todo que tú ya tienes que tener un interés para ir allí. El que le gusta, el interesado, son magníficos porque le da una información, pero el que no quiere, no tiene interés, se lo tienes que meter por los ojos. Claro, los medios de comunicación, está claro. Está claro. Si no te dejan, por Dios, si no te dejan poner en horas infantiles una corrida de toros, pero ves en el telediario un bombazo allí, trozos de gente por allí hechos polvo, y eso no hiere la sensibilidad de los niños, pero sí ver picar un toro. No se retransmite la corrida de toros al mediodía, se retransmite, ¿no? Por la tarde que siempre, ¿no? Hay muchas comunidades que no permiten, bueno, de hecho ya no se retransmiten corridas de toros. Este año me parece que en Televisión Española una. Canal Sur ya no da corrida de toros, nada más que las novilladas estas de promoción. Y ya está. Y en algunos sitios lo han prohibido porque es horario infantil. ¿Hay algún canal especializado de toros? Sí, Canal Plus Toros, sí. Que, claro, es donde estamos todos agarrados, pero es al fin... yo creo que está haciendo daño, eso, mucho daño. Porque al final resulta que estamos... por un lado es bueno, pero por otro, tú ahora estás viendo toda la feria de Sevilla entera, la feria de Madrid, la feria en tu casa, con la tele. Y estás viendo unos toracos y a los toreros más famosos todo el día allí en la tele y todo eso, y luego te ponen en tu pueblo una novillada donde no conoces a ninguno y son unos novillicos y no vas. Sí, eso yo estoy convencida que está haciendo daño, convencidísima. Un poco hace beneficia, porque promociona, pero un exceso, como un canal dedicado solamente a los toros. Está retransmitiendo corrida de toros todo el tiempo.